nos ha ayudado Jehová. Amén. El Padre es bueno, amoroso y siempre, siempre nos ayuda. Segundo, quiero darle la bienvenida a nuestro hermanito César, que el Señor le bendiga. Un aplauso. Un caluroso aplauso de Dios. No, dale otro. Y también quiero agradecerles a todos, de todo corazón. Amén. ¿Saben por qué? Porque la actividad de ayer fue todo un éxito. Amén. Amén. Alcanzamos nuestros objetivos. La gente quedó contenta, satisfecha. Una comida sabrosa. Amén. Y ese tiene que ser el sello que nos tiene que distinguir siempre. Amén. Todo lo que de la iglesia sale, todo lo que la iglesia da, debe de ser bueno, agradable, perfecto. ¿Amén? ¿Qué le parece? Aleluya, gloria a Dios. Muchísimas gracias a los que colaboraron, a los que cocinaron, a los que repartieron, a los que empacaron, a los que comieron, a los que compraron y a los que vendieron. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amado Rey, por tu infinito amor y misericordia. Tú eres un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda. Padre, yo me despojo de mí y te dejo el lugar a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que esta palabra, Señor, quede en cada corazón como una semilla que dé frutos al 100%. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. La vida es un constante caminar, ¿verdad? Y día con día aprendemos. Día con día adquirimos conocimiento a través de las experiencias vividas, a través de la interrelación con todo lo que nos rodea, las cosas, las personas, la naturaleza, incluso hasta de los problemas se aprenden. No dice, a vos me vuelvo a meter en eso. Hasta de los problemas aprendemos, ¿verdad? Entonces, cuando nacemos, somos codependientes. Necesitamos de alguien que nos alimente, alguien que nos lleve, nos traiga, y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento a través de nuestros padres. Esas son las herencias del alma, porque adquirimos nuestros primeros conocimientos, aquellos conocimientos fundamentales que nos van a marcar por el resto de nuestra vida, los adquirimos de nuestros padres. Nos enseñan principios, nos enseñan valores, nos enseñan lo que ellos también aprendieron de sus anteriores generaciones. A veces son cosas muy buenas y a veces cosas no tan buenas, pero es parte de ese conocimiento que va formando nuestro carácter, nuestra personalidad y todo lo que somos. Amén. Y le va dando forma a nuestra conciencia y a nuestra inconsciencia. Porque el inconsciente, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no creamos que existe, es el piloto detrás de nuestra vida. Porque en el inconsciente es donde se graban esas experiencias de vida, esos principios fundamentales, donde se graban también aquellos grandes traumas de la vida que nos condicionan para el futuro a reaccionar de determinada manera. A veces nosotros reaccionamos ante algunas circunstancias que no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque esa forma, ese carácter, ese temperamento fue en nuestros primeros años formado por lo que aprendimos en casa. A veces aprendimos con padres buenos, amorosos, otros aprendieron a puros hinchos, otros a galones de oreja, de diferentes maneras. Pero ese carácter, esa personalidad
que nos acompañó durante el resto de nuestra vida, nos ha formado y nos ha hecho ser lo que somos hoy. Por eso actuamos como actuamos, por eso reaccionamos como reaccionamos, por eso hacemos las cosas que hacemos, por eso decimos las cosas que decimos, porque toda nuestra base de creencias fue formada o fue adquirida conforme nosotros fuimos avanzando en la vida. Porque tarde o temprano dejamos de depender de nuestros padres para alimentarnos. Dejamos de depender de nuestros padres para caminar, para desplazarnos. Y llega un día en donde nos independizamos por completo y vamos a vivirnos lejos de la casa paterna. Pero en todo ese caminar vamos nosotros adquiriendo experiencias. ¿Y sabe cómo es? Cuando usted nace, aunque usted no la mire, viene puesto con una mochila. Y esa mochila es enormemente grande, porque le meta lo que le meta, no se acaba, no se llena, pero sí pesa. Entonces en la vida nosotros vamos recogiendo lo que nos vamos encontrando, que nos parece atractivo, que nos vaya a ser útil, o que vaya a traer en apariencia algún beneficio para nosotros. Es como que cuando vamos en la calle o vamos caminando y nos encontramos una piedrita bonita. Puede ser una actitud, una forma de ser, un comportamiento, algo que nos hicieron y a nosotros nos llamó la atención y nos gustó, y nada, la mochila. Ya adquirimos una experiencia, adquirimos conocimiento, aprendimos de algo. Pero también no solo hay piedritas que recogemos, hay piedritas que nos tiran en el camino. Personas que nos atacan, que nos golpean, que nos hacen daño. Y esas piedras también nos las vamos guardando. ¿Por qué? Porque necesito tarde o temprano. No es quien me la paga, sino que no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Y es por eso que a veces reaccionamos de manera violenta ante actitudes negativas. O reaccionamos de manera equivocada. ¿Por qué? Porque durante todo nuestro caminar hemos ido guardando piedritas que nosotros mismos recogimos, que creímos que eran buenas ideas, pensamientos, doctrinas, filosofías, enseñanzas que oímos en el transcurso de nuestra vida y que fue formando nuestro pensamiento. Y son piedritas que ahí están, son parte de nuestro carácter, son parte de nuestro conocimiento, son parte de nuestra personalidad que fue formada a través de las experiencias vividas. Amén. Entonces, esa mochila poco a poco se va llenando y se va llenando. Y cada día se hace más y más pesada. Hasta que llega un momento en que esa mochila ya se vuelve un problema, porque el peso es tan difícil que nos cuesta avanzar, y el peso a veces es tanto que nos cuesta incluso decidir, nos cuesta incluso seguir caminando. A veces decidimos parar en la vida porque sentimos que no avanzamos, que no hay salida, que no hay un camino, porque la mochila está demasiado pesada. Amén. Todos, de alguna manera, hemos tenido experiencias difíciles en la vida. Y hay momentos tan traumáticos que nos marcan y marcan un punto de inflexión en nuestra vida. Llega el tiempo de tomar decisiones a veces muy difíciles. Hay veces que tenemos que tomar decisiones de vida que son trascendentales, que son fundamentales y que si no las tomamos nos pueden llevar por senderos que no nos gustaría atravesar. Cuando tenemos todavía la oportunidad de atravesar. Todos en algún momento hemos sentido o hemos tenido esos momentos de desesperación que ya no sabemos qué hacer, como consecuencia de nuestras malas decisiones. Porque recuerdes, la Biblia es bien clara,
Dice la palabra de Dios que nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así que eso que está viendo en su vida, eso que está viviendo, esa circunstancia difícil, ese momento duro, ese momento doloroso que inclusive le ha hecho llorar, es producto de sus decisiones pasadas. No busca otro culpable. ¿Quiere encontrar el verdadero culpable? Mírese al Señor. Porque el Señor dijo, todo lo que están viendo y todo lo que están viviendo fue porque lo permitieron o porque lo provocaron. Amén. Puede venir alguien a querer hacernos daño, hacernos algún perjuicio, a querernos ofender, a maltratar, a ofender, humillar, pero depende de mí si se lo permito. No significa que me voy a poner al tú por tú y me voy a agarrar a puños con esa persona. Simplemente no le permito que me humille, porque yo tengo un valor y sé quién soy. Pero si le doy lugar a esas palabras que me quieren denigrar, va a alcanzar el objetivo que tenía. Quitarme ese privilegio de saber quién soy en Cristo Jesús. Entonces, soy yo el que permite o no las circunstancias en mí. Entonces, lo que estoy viendo, no mira a la derecha, no mire a la izquierda, no mire atrás, no mire adelante, mire el espejo. Usted es el único responsable de las consecuencias de las decisiones que tomó. Y a donde está hoy, en este momento, hasta aquí lo trajeron las decisiones que tomó en la vida. Y todo el camino que recorrió, cada circunstancia que sucedió, cada paso que dio, cada piedra que recogió, fue porque usted decidió hacerlo. Y de alguna u otra manera lo trajeron hasta este lugar y hasta este momento. Amén. Y a veces pareciera ser que en ese momento de desesperación, en el donde nos llevó esa carga tan pesada que traemos en nuestras espaldas, nos lleva a un lugar oscuro, a un lugar de desesperación, de tristeza, de depresión, de dolor, de llanto. ¿Y saben quién más atravesó ese mismo problema? David, que era una persona, un siervo de Dios, con promesa, que fue escogido entre sus hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, que derrotó gigantes, que se desposó a la hija del rey, que era un guerrero valiente, incluso que el pueblo lo alababa. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Amén. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que le tocó huir. Fue denigrado, fue humillado, intentaron matarle. ¿Y sabe hasta dónde nos llevó ese camino? Pongamos el primer verso. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 22:1, versión traducción lenguaje actual. De Gad, David se fue a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlos. Adulam, una cueva oscura posiblemente, húmeda, un lugar donde David estaba escondido porque estaba siendo perseguido. Muchas veces nosotros llegamos a esos lugares, a esas cuevas oscuras en nuestra vida, porque no sabemos qué hacer, porque estamos huyendo de algo que nos persigue, una deuda, un problema, una situación difícil, producto de nuestras malas decisiones, y nos lleva a esos lugares de dolor, de tristeza y de llanto. Amén. Entonces David tuvo que llegar a ese lugar, huyendo por su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a esos momentos de dolor donde nos sentimos solos, que nadie nos acompaña, que no hay futuro, que no hay esperanza, que todo es tristeza, que todo es llanto, que todo es dolor, producto de nuestras malas decisiones? Yo creo que todos en algún momento
hemos tenido que llegar a la cueva de Adulam. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando llegamos ahí, no llegamos solos. David arrastró a su familia. Y muchas veces nuestras malas decisiones no nos arrastran a nosotros solos. Arrastran a todos los que están con nosotros. Un pastor que toma malas decisiones puede arrastrar a una iglesia. Un padre de familia que toma malas decisiones puede arrastrar a su esposa y a sus hijos a esa cueva de Adulam, a esa cueva de dolor, de desesperación, de tristeza, de llanto. Amén. Pero yo les estoy planteando un panorama así muy oscuro, ¿verdad? Muy negro, muy lúgubre, muy triste. Pero sabe una cosa, cuando vamos en el desierto, con esa carga pesada, con ese dolor, por ese montón de piedras que hemos recogido durante toda nuestra vida, lo peor que nos pudo haber pasado no es que llegáramos a la cueva de Adulam. Lo peor que nos pudo haber pasado es que quedáramos muertos en el desierto. Amén. Entonces, la cueva de Adulam no es tan mal. Ya van a ver por qué. El siguiente. Dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Hermano, eso que le está pasando no es solo a usted, hombre. Hay un montón de personas que están en las mismas circunstancias. Y dice, todos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así, de modo que David llegó a ser su líder. Ya vamos a andar en cada uno de esos detalles. No me mire hacia mí con esa risita. Entonces, me interesa mucho la clase de gente que llega a la cueva de Adulam. Porque de repente nosotros tuvimos uno de esos problemas varios, o tal vez todos. Pero mucha gente llega a esos lugares de desesperación. Y usted debe saber que no está solo, aún ahí en esas circunstancias difíciles. Y usted puede convertirse en un líder. ¿Pero líder de qué? Vamos a ir a verlo más adelante. Sigamos. Hay otras versiones que me interesa saber lo que dicen al respecto. La Biblia textual dice, y todos los que tenían amargura de alma. ¿Usted alguna vez ha tenido amargura de alma? Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la Reina Valera 77, todos los que se llevan en amargura de espíritu. ¿Usted alguna vez ha tenido amargura de espíritu? Amén, también. Dice la Torres Amat, en amargura de corazón. Santo Dios. Dice la Castilla, todos los oprimidos. Dice la Biblia en lenguaje actual, todos los que eran perseguidos por un acreedor. Pero me interesa la palabra de Dios para todos. Otros no estaban satisfechos con la vida. Los problemas y las circunstancias, los fracasos, las malas decisiones han hecho que muchas veces no estemos satisfechos con la vida que llevamos. Y esa insatisfacción nos ha llevado a cuevas, a llorar amargamente, a llorar nuestro dolor, porque nos lleva a tener amargura de alma, de espíritu y de corazón. Yo viví todas esas circunstancias. Hermano, es horrible estar en ese momento. Yo me recuerdo que me escondía en mi casa, se convirtió en mi cueva de Adulam. Y cualquier carro que pasaba, yo sentía temor y miraba por la espalda porque sentía que a mí me llegaban a traer. Porque tuve un negocio que fracasó y quedé con demasiadas pérdidas. Y lo perdimos prácticamente todo. Lo que podemos rescatar de esa época, nuestra familia. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo difícil que fue,
Que hubo un tiempo que no nos podíamos ni ver, ahora más o menos. Todavía estamos aquí. Pero pasamos momentos muy difíciles. Pasaba una patrulla, pensé que a mí me iban a traer una paranoia horrible, espanto. Usted no sabe lo difícil que es. Le he contado, yo lloraba todas las noches y me volteaba para que mi esposa no me viera llorar. Pero lloraba todas las noches en mi almohada por la depresión, por la desesperación. Yo no quería vivir, me quería morir. Y cobardemente me fui un día a Google: ¿cómo quitarse la vida sin que duela? Doblemente cobarde, porque quería quitarme la vida, pero no quería que me doliera. Hasta ese punto llegué en la cueva de Adullam. Estaba desesperado, estaba agobiado, estaba oprimido, tenía amargura de alma, amargura de espíritu, amargura de corazón, y estaba insatisfecho con la vida. ¿Y quién era el culpable? Yo. Porque tomé malas decisiones, porque no hice lo que tenía que hacer. Yo siempre le digo a la gente: gracias a Dios no fue por vicios, no fue por mujeres, no fue por juego, no fue por drogas, no fue por alcohol, sino quién sabe. Pero el Señor permitió que pasara por ahí. ¿Y sabe qué? La cueva de Adullam es una bendición. Ay, hermano, ¿cómo va a decir eso? Si viera lo que yo tuve que pasar. Usted no sabe cuánto yo tuve que sufrir, cuánto yo tuve que llorar, mi desesperación, no podía dormir, mi dolor. ¿Cómo puede decir que eso es una bendición? Gracias a Dios logró llegar a la cueva de Adullam y no murió en el desierto. ¿Sabe por qué? Avancemos un día. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. Usted no quería vivir así porque estaba sufriendo demasiado. El mismo dolor lo llevó a tener ideas erróneas, equivocadas, pensamientos de muerte quizás, porque nadie quiere vivir así. Pero ¿sabe una cosa? El Señor permitió que usted llegara a ese lugar para que cuando saliera de ese lugar usted sintiera empatía por aquellos que están todavía ahí. ¿Por qué? Siguiente. Porque usted tiene que llegarse a convertir en un líder de aquellos que están pasando procesos de dolor, procesos de muerte, procesos difíciles, procesos complicados. No un dolor, no un líder con amargura en el corazón, no un líder con amargura de espíritu, no un líder con amargura de alma, porque si no, en vez de sacarlo de la cueva más para adentro, lo va a llevar. Usted tiene que convertirse en un líder para ayudarle a la gente a decir: sí se puede. Y dale gracias a Dios que Dios te permitió llegar a la cueva de Adullam y no moriste en el desierto, aplastado por el peso de esa mochila, de todas esas piedras que recogiste y que te lanzaron, pero que tú decidiste meterlas a la mochila para que tu peso sea más duro y difícil de llevar. Dice el Señor Jesucristo: toma mi cruz, porque mi carga es fácil. Pero nosotros recogemos cargas que no nos corresponden en la vida. Traemos resentimiento, odio, rencor, amargura, que no tenemos que hacerla parte de nuestro equipaje en este viaje que se llama vida, porque son pesos muy difíciles de llevar y que nos van a llevar siempre por caminos equivocados. Pero ¿sabe qué tiene que entender usted para hacerse líder? Debe de entender qué significa la cueva de Adullam.
Y la cueva de Adulam tiene 4 características. La número 1, es un lugar de resolución. Es un lugar de provisión, de providencia, no de provisión, un lugar de providencia. Porque ahí, en la cueva de Adulam, es la manifestación de la misericordia de Dios para su vida. Dios permitió que llegara a la cueva de Adulam. Para usted es el lugar de refugio, es un lugar de refugio. Aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque haya desesperación, es un lugar de refugio. Es un lugar de resolución, es un lugar de tomar decisiones, es un lugar de corregir. Mire, ¿sabe cómo funciona eso? Con las enfermedades. ¿Cómo las enfermedades? ¿Cómo sabemos que tenemos una infección? Por los síntomas. Si no tuviéramos síntomas, ¿qué pasaría con esa infección? Crecería a tal punto que llegaría a ser algo mortal para nosotros. Pero los problemas, las circunstancias difíciles, muchas veces son la respuesta de Dios para llamar nuestra atención, para decirnos: ¡hey! Estás haciendo algo malo y lo tenés que corregir, porque si no lo corriges, tu camino es de muerte. Te voy a llevar a la cueva de Adulam. Aunque pases dolor, aunque pases tristeza, aunque pases aflicción, yo ahí te voy a cuidar, ahí te voy a enseñar, y tengo que parar tu camino, porque el camino que llevas es de muerte y yo te quiero cuidar. Por eso voy a poner un alto en ese camino. Te voy a sacar de ese desierto, porque el camino que llevas es de muerte. Y aunque te cueste, aunque llores, aunque sea difícil, aunque sea complicado, ahí yo te voy a ayudar. Así que la cueva de Adulam no es un lugar de muerte, es un lugar de resolución, es un lugar de refugio, es un lugar donde Dios va a tender su mano de misericordia para sacarnos de ese camino de muerte que llevamos. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender, que el problema, la prueba, ¡ay, me gusta esa palabrita! Cuando decimos prueba, pero la prueba es necesaria muchas veces para perfeccionar nuestra vida. Bueno sería que entendiéramos con el consejo. Bueno sería que aprendiéramos con ver los errores de los demás. Pero a veces somos un poquito... La palabra que usted pensó. Y nos tienen que hacer entender. Bien, yo me recuerdo hace un par de años que predicaba sobre el socorro de Dios. Y la palabra que se tradujo como socorro también es la palabra que se traduce como cuchillo o pedernal, el que se utilizaba para circuncidar. Ahora, ¿usted cree que la circuncisión es bonita o será dolorosa? Según la Biblia era dolorosa. Pero muchas veces el socorro de Dios es como un cuchillo que viene a circuncidar, que viene a quitar aquello que no nos sirve, aquello que nos está causando problemas y que nosotros no queremos soltar. Por eso a veces Dios manda la prueba, manda al enemigo para hacernos entender que hay cosas que debemos soltar y que voluntariamente no lo queremos hacer. Entonces la prueba no es un castigo, la prueba no es una maldición, la prueba no es la demostración que Dios no nos quiere, al contrario, la prueba es la demostración de un Padre bueno, amoroso y que siempre nos ayuda. Porque sus hijos tan obedientes muchas veces necesitan de la corrección de su padre. Entonces la cueva de Adulam es eso, el refugio y la protección de Dios.
me sacó ese espíritu de muerte. Cuando leí Job, y Job decía, Dios corrige a los hijos que aman. Entonces, la cueva de Adulam es providencia. La cueva de Adulam es redención. La cueva de Adulam es lugar de resolución. La cueva de Adulam es donde Dios te va a ayudar a perfeccionar tu carácter, tu personalidad, para que tu mente y tu corazón sean transformados. Es lo primerito que debemos entender, porque va a ser lo que tú le vas a enseñar a aquellos que en este momento estén atravesando un proceso como el que tú ya pasaste. Y como ya sabes cómo es, le puedes decir tranquilo, no te preocupes, dale gracias a Dios que te permitió llegar a ese lugar y no moriste en el desierto. Amén. La segunda característica es un lugar para morir. Pero no estoy hablando de la muerte física. Debemos morir a nosotros mismos. Debemos anular nuestro ego. Lo que yo pienso, lo que yo creo, mis ideas, lo que yo he aprendido, lo que yo. Es un lugar para que muramos al yo y empecemos a darle el espacio a Él. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra vieja naturaleza debe morir. Debo morir yo para que viva Él. Amén. En mí debe de ser cultivada la mente y el corazón de Cristo. Debo adquirir el carácter de Cristo. Porque Él dijo que se propuso algo y no va a cesar hasta que lo consiga. ¿Y sabe cuál es? El que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Y que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahí sí que nos van a tener en la cueva de Adulam hasta que no entienda eso, hermano. O va a tener que llegar las veces que sean necesarias para que entienda que tiene que morir. Su vieja naturaleza tiene que morir. El antiguo Lionel tiene que morir para que Cristo viva. Esa es la segunda característica de la cueva de Adulam. ¿Cuál era la primera característica? Es un lugar de refugio, un lugar de resolución, un lugar donde se manifiesta la misericordia de Dios. La segunda característica es un lugar donde yo debo de aprender a morir a mi vieja naturaleza. Todo ese conocimiento que yo adquirí en el pasado, como dijo Pablo, lo desecho. Y ahora Cristo que vive en mí es el que debe guiar mis decisiones. Todo lo que creo y todo lo que hago debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y para que eso suceda, debo de aprender a morir a mi naturaleza. Lo tercero, porque había de Santa Cena, de la Santa Cena es morir y vivir. Lo tercero, la contemplación del corazón. Y cuando hablo de contemplación es que lo estoy contemplando. No hay muchachitos. No. Un estado de contemplación es un estado de meditación. Y no estoy hablando de yoga, no se me hagan pensar que van a ponerse así con posiciones raras. No. Meditar es pensar en algo de manera exhaustiva, profunda. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí, en la cueva de Adulam, es observar, meditar sobre mi pasado, sobre lo que creo, sobre lo que pienso, qué fue lo que me hizo llegar hasta ese lugar. ¿Sabe cómo se hace esto? Agarre la mochilita, la pone entre sus piernitas y empieza a revisar. El
empieza a revisar qué es lo que está ahí, le sirve o no para conservarlo o desecharlo. ¿Y sabe qué me mostró Dios? Y solo por esa visión es todo este relato del que estamos hablando. Que en los lugares oscuros, como la cueva de Adulam, es donde se pueden ver mejor las piedras preciosas. ¿Sabe por qué? Porque las piedras preciosas brillan, tienen luz, y eso no lo podemos observar en el día. O sea, cuando el día está bonito, cuando hay mucho sol, cuando hay mucha luz, o sea, cuando todos estamos contentos, felices, jajaja, no podemos nosotros o no tenemos el tiempo para tener ese tiempo de contemplación del corazón. ¿Y sabe por qué del corazón? Porque es ahí donde se acumula todo. Porque el corazón estamos hablando metafóricamente, estamos hablando del espíritu del hombre, pero es ahí donde se acumula todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo lo que hemos absorbido a través de nuestra vida, todo ese conocimiento adquirido a través del consejo, a través de la enseñanza, a través de la experiencia, se acumula en esa mochila que le vamos a llamar corazón. Y es ahí donde tenemos que empezar a contemplar, a meditar sobre lo que hay en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Si no brilla, si no es una piedra preciosa, si no es una joya, porque solo va a ser un peso muerto en su vida que no lo va a dejar avanzar. Amén. Entonces, tiene que brillar. ¿Por qué? Porque usted es un hijo del rey. Y los hijos del rey están rodeados de joyas. ¿Saben cuáles son las principales 9 joyas que debemos tener todos? Ya le di la clave. ¿Cuáles son las principales 9 joyas que deben de estar en esa mochila? Que no deben de faltar en esa mochila. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo lo que se deriva de eso es lo que debe de ir en esa mochila para que no llevemos peso muerto. Porque ese peso muerto es el que nos cansa, el que nos debilita, el que hace que pensemos y meditemos seguir avanzando, porque ya no soportamos llevar esa mochila. Pero en la cueva de Adulam, donde tenemos que revisar, tenemos que contemplar el corazón para deshacernos de aquello que no nos sirve. ¿Y sabe cuál es la mejor manera para saber qué es lo que no nos sirve del corazón? Ya se nos ha dicho un montón de veces, hermano. ¿Cómo yo sé qué cosas debo de sanar de mi corazón o qué cosas debo sacar de mi corazón? Oyéndonos hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy pocos amigos. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Santo es el Señor. Entonces muchas veces esos malos hábitos se convierten en círculos viciosos que constantemente nos están haciendo y volver y volver y volver. No, eso es una ranchera, ¿no? A esa cueva de Adulam, porque no queremos aprender. Y se vuelve un círculo vicioso, porque no sacamos del corazón toda esa basura que hemos recorrido, que no nos lleva a ningún lado. Porque muchas veces estamos en el problema, estamos en la dificultad, nos está doliendo y estamos llorando y estamos clamando y estamos pidiéndole al Señor, pasa el problema y se nos olvidó. Ya estuvo. Y continúa en sus mismas actitudes. ¿Y qué sucede? Se convierte en un círculo vicioso.
porque va a tener que volver a la cueva de Adulam, porque Dios quiere formar su carácter y lo va a hacer volver las veces que sea necesario hasta que la imagen de Jesús se forme en usted. Amén. Entonces, muchas veces esos círculos viciosos que nos llevan al mismo lugar y al mismo lugar y al mismo lugar, a veces son tiempos prolongados y son problemas relativamente solucionables. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada vez los tiempos son más cortos y los problemas mayores. Antes de ese vicio, ese problema, esa dificultad, ese carácter, esa personalidad me metía en clavos cada 6 meses. Con el tiempo va a ser cada 3, después cada 2, después cada mes y después cada semana. Cuando sienta, estoy en un constante dolor y cada vez es más difícil y cada vez va a ser complicado que salga de ahí. Entonces debemos romper con esos círculos viciosos. Y esa es la cuarta característica de la cueva de Adulam. Continuemos. La cueva de Adulam es para crear círculos virtuosos. ¿Y cómo se crea un círculo virtuoso? Número 1, confiando en la providencia de Dios, que es la primera característica de la cueva de Adulam. Sabiendo que mi Padre me cuida, me protege, me ampara y que Él me va a ayudar. Segundo, muriendo todos los días. Y tercero, constantemente contemplar el corazón para ir sacando ese peso muerto que no me deja crecer y avanzar en todas las áreas de mi vida. En el alma, en el cuerpo y en el espíritu debemos avanzar, crecer, acercarnos más al propósito de Dios para nosotros. Entonces, cuando entendemos y aplicamos ese círculo virtuoso que es la cueva de Adulam, estamos listos para liderar a otros, para enseñarles: mirad, lo que te está pasando es esto y te sucede por esto, debes entender esto y lo que debes de hacer es esto, porque yo lo viví, porque yo ahora lo comprendo y ahora yo sé por qué suceden las cosas. Ya están listos para liderar, para sacar a aquellos que por sus decisiones Dios los metió en la cueva de Adulam. Pero muchas veces en esa cueva no hay quien nos ayude, no hay quien nos aconseje, no hay quien nos guíe. Entonces el Padre manda a sus Davides, a sus amados, por eso David significa amado, a sus amados, a liderar a aquellos que están amargados de espíritu, amargados de corazón, amargados del alma y que están insatisfechos con su vida, para que usted lo lidere y lo ayude a transformar sus círculos viciosos en círculos virtuosos. Amén, aleluya, aleluya. ¿Y sabe qué pasó con David? Llegó un profeta. Y hoy está llegando palabras de profecías. Yo no me estoy contando profeta. Dios sabe a quién le da sus ministerios. Pero todos ustedes y yo fluimos en el espíritu profético. Yo hoy les estoy hablando desde el espíritu profético. Así como ese profeta se presentó delante de David, yo hoy les doy esta palabra profética de parte del Señor. Avancemos. Cierto día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo: no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de ay, ay, ay. Dice Dios, amado hermano, amado David, amado del amado,
Dice Dios, ya no es tiempo de que estés solo sentado en esa silla. Es tiempo que te levantes a liderar, porque hay muchos escondidos en las cuevas, sufriendo, llorando, amargados, esperando que un David se levante y los lidere, para convertirlos de hombres que eran temerosos, amargados, que eran atormentados, que eran perseguidos, en valientes guerreros. Porque esos 400 que entraron a la cueva de David, huyendo y perseguidos, se convirtieron en sus guerreros más valientes. Pero se necesita de Davides que se levanten y quieran liderar. ¿Cuántos Davides hay acá? ¿Qué pasa en el ministerio de alabanza? Porque tenemos Santa Cena. ¿Y qué le dijo el profeta? Vete a Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Alabanza. ¿Sabe también qué significa Judá? Shofar. ¿Y sabe qué significa shofar? 58, Isaías 58:1. Alza tu voz como trompeta y anuncia las buenas nuevas del Señor. Pues ahí le está diciendo: ve y predica, ve y enseña, ve y alaba, lidera. Porque en este mundo, ahí donde usted mira para allá, hay muchos que están en las cuevas de Adulam, esperando Davides que se levanten y quieran liderar, y quieran ayudar, y quieran sacarlos de su amargura y de su opresión. ¿Y a dónde fue David? Al bosque de Jerez. El bosque representa a la gente, las multitudes. Y el Jerez representa la dinámica de la vida y la forma en que nos relacionamos con esa dinámica de vida. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hablamos y lo que hacemos debe impregnar todo lo que nos rodea. Porque la presencia de Dios está en nosotros. Póngase de pie. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Y debemos nosotros influir, marcar ese territorio donde nuestros pies pisan. Porque los territorios que nosotros pisamos son territorios que Dios nos entrega. ¿Pero para qué? Para predicar el Evangelio de Jesucristo, para llevar palabra de salvación, para liderar a valientes que están amedrentados todavía en esas cuevas, escondidos, temerosos. Pero como nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que sucede, porque hoy lo aprendimos. Vamos a levantarnos como líderes para que nos sigan, no a lo profundo de la cueva, sino para ayudarnos a salir a la luz. Y la luz, ¿sabe cómo se llama? Jesús. La luz es Jesús. Y yo debo ser como Jesús. Yo debo de ser Jesús. Y a quien deben ver las personas es a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que recibe esa palabra profética. El Señor le está diciendo: amado,